Ah, vamos a grabar. Entonces, ¿qué significa hacerlo bien en innovación hoy? Partimos la clase y la frase con que vamos a partir, o para empezar esta clase, está de Obama, que dice: elegimos la esperanza ante el miedo, vemos el futuro no como algo fuera de nuestro control, sino como algo a lo que podemos dar forma para alcanzar algo mejor a través de un esfuerzo concentrado y colectivo. Entonces aparece el futuro muy cambiante, eh, y que puede asustar, que justamente asusta. Nuestra mente sapiens es conservadora, pero ahí es donde aparece la innovación para darnos las herramientas para creer que esto son oportunidades y que si hacemos un esfuerzo concentrado y colectivo en puntos específicos, con innovación, nosotros vamos a tener incluso un mejor destino, un mejor futuro, una mejor perspectiva, ¿ya? Vamos a partir por China. Aquí está la tecnología y la innovación china. Seguramente este es un auto eléctrico chino BYD, que son hoy día lo top en autos y a quien le está yendo mejor. Y entonces vamos a mirar el mapa de los países más innovadores del mundo, que están en color oscuro. Y ahí aparece China y aparecen varios países asiáticos, aparece Japón, Singapur y todos ellos, y luego los históricos, que es obviamente Estados Unidos, Canadá y también Europa. Pero lo importante quizás y es resaltar el avance de los países asiáticos y en particular el avance de China. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que se pensó en los 90 era que, eh, era que la economía, quien tenía más libre la economía, quien tenía una mejor macroeconomía, quien dejaba que los privados hicieran todo, era quien iba a avanzar mucho más decididamente al desarrollo. Sin embargo, eso no sucedió en muchos países que liberalizaron su economía, incluso algunos la institucionalidad se deterioró y no necesariamente pasaron a la fase de la innovación, que era lo que Parter en su índice de competitividad decía, que uno partía haciendo las obras públicas, luego desarrollaba otras capacidades, hasta que finalmente estaba la capacidad de competir por innovación. Pero los países que liberaron su economía y que creyeron mucho en el mercado, nunca pasaron a las fases de innovación. Y los países asiáticos en particular pasaron a la innovación, pero no por haber liberado su economía, sino que liberalizado su economía, o sí, en alguna medida liberalizar la economía, pero sobre todo tener política pública proactiva, tener un Estado muy fuerte en innovación, ¿ya? Los países asiáticos creyeron que la innovación había que manejarla desde el Estado. Y ahí es que, independiente de los países que venían después de la Segunda Guerra Mundial, generando políticas de innovación muy fuertes, y porque son países fuertes en todo lo que es defensa, los países asiáticos se vienen sumando a la ola de la innovación en estos últimos años como líderes mundiales y como punta, y sobre todo China, desde un esquema que, no, que si bien tiene que ver con la liberalización de los mercados, lo cierto es que tiene mucho de Estado por detrás. Dicho eso, y recordando lo que era la primera clase, es que la forma de pensar en la innovación y respecto a la innovación ha ido cambiando. El primer paradigma con que se hizo política pública, como digo, apunta a los mercados, a que si yo dejo muy libre el mercado y solo corrijo las fallas de coordinación de los mercados, eh, eso es lo mejor en política pública de innovación, y por lo tanto el primer paradigma para solucionar fallas o que soluciona fallas de mercado en términos de políticas de CTCI era ese, que es un paradigma que viene desde 70, 80, pero que no necesariamente fue exitoso. En vista de eso, en el 2000 en adelante, se empieza a instalar un paradigma distinto, en los 80 en adelante, que es el paradigma de la competitividad. Y el paradigma de la competitividad apunta mucho a llevar las políticas de ciencia y tecnología desde la lógica de mejorar la competitividad de los sectores tradicionales de cada región.
Entonces, y en esto el paradigma es el del competidor, del estratega de mercado, del estratega de gestión, el manager. Sin embargo, en los últimos años, y como digo, mirando la lógica de los países asiáticos, se ve que los países asiáticos se han concentrado mucho en hacer innovación, en saber hacer innovación. Y el paradigma del cambio transformacional que se llama es que las políticas públicas tienen que maximizar o tienen que apuntar a entender cómo se hace la innovación, al proceso de la innovación. Y yo diría que esto es el paradigma más importante de lo que ha pasado en los últimos 10 años en innovación, que es centrarse en cómo se hace, en el proceso. La innovación se gestiona desde el proceso, ¿sí? Ahí, entonces, de ese modo, y de acuerdo a lo que veíamos el recorrido, sobre todo en los últimos años, se rescata el tema de que el Estado es quien gobierna la innovación. El Estado es quien lleva la manija de las políticas públicas de innovación y el liderazgo, en alguna medida, no en los productos finales, sino un liderazgo habilitante, un liderazgo, como le llaman, un liderazgo como agua, que va empujando todo desde un empuje, una fuerza que no daña, ¿no? Eh, y entonces se empieza a instalar la idea de que el Estado tiene que hacer innovación y que tiene que guiar políticas públicas proactivas. Entonces, los estados haciendo innovación, veíamos que los estados asiáticos tienen las políticas más proactivas y que la idea de que el mercado es el que mejora la innovación o que el mercado es el que va a lograr hacer que los países se desarrollen en base a conocimiento e innovación se empieza a retirar, es que tenemos eh, todos estos índices para el índice de innovación global, que viene de los temas de competitividad, que en la figura del lado derecho mío muestra la inmensa correlación positiva que hay entre ingreso per cápita y gasto de innovación y la performance en innovación, es decir, quien tiene alto ingreso per cápita es porque hace innovación. Se generan estos rankings globales y se puede medir qué es lo que hace innovación, cómo se hace, qué hacen los países o en qué posición están los países que están haciendo innovación. Pero ahí en esta tabla que se las explico, está en el lado derecho, está la correlación positiva entre ingreso y el índice de innovación, pero en el lado izquierdo puse qué es lo que significa estar en las posiciones. Del 1 al 20, en las posiciones desde el primero al 20, en el índice de innovación son los líderes globales de la innovación. Ahí en el número 18 está China, está Estados Unidos, está Israel, está Suecia, está Alemania. Entonces, estos son países líderes globales en innovación, que son reconocidos por la innovación y por la cantidad de exportaciones en temas de innovación. Y las políticas de innovación son políticas proactivas, contundentes, pero el liderazgo es de los privados a través de sectores tecnológicos y que tienen amplias capacidades de I+D y universidades y un sistema de universidades muy sólido donde están también las mejores universidades del mundo. Y estos países en los últimos 10 años han aumentado su gasto en I+D en innovación como porcentaje del PIB del país. Es decir, van aumentando el gasto a pesar de ser líderes, ¿ya? Es decir, uno podría decir que los líderes se sienten confiados y que no necesitan gastar porque son líderes. No, ellos van aumentando el gasto. Luego, entre los 20 y 40 en el índice de innovación global, están los seguidores con posibilidades, que tienen empresas reconocidas en innovación, un Estado con políticas proactivas, pero de todas maneras son políticas que siguen a los líderes, algunos sectores destacados en innovación, con capacidades de I+D y universidades relevantes, y están subiendo pausadamente el gasto porcentual de innovación respecto al PIB.
La mejor posición de Chile en innovación ha sido el puesto 31, por lo tanto, en algún minuto Chile fue un seguidor relevante, un seguidor importante, un seguidor que destacaba. Pero esto ya es hace 15 años atrás, una cosa así, más o menos. Luego están los países que están entre el 40 y el 60. Y esos países ya son neutros en innovación. Quiere decir que hacen políticas, pero son políticas tradicionales. Tienen casos de innovación, sobre todo algunos desde los emprendimientos, más que de las empresas tradicionales. El Estado tiene unas políticas recomendadas, pero ya el nivel es que han ido manteniendo, bajando el gasto como porcentaje del PIB. Y aquí está Chile hoy día en el puesto más o menos 52 o 53 del ranking, que es decir que Chile ya está estacionado, no está siendo muy proactivo. La verdad es que Chile hace rato que no tiene mucho que contar y viene retrocediendo. ¿Mm? Y finalmente en el ranking, como para decir dónde, como para situarse, del 60 a 80 ya son países que prácticamente no tienen innovación competitiva. Y del 80 para abajo son países que no, que solo tienen algunos ejemplos de política y cosas, pero su gasto está muy por debajo del óptimo y en realidad son países que no hacen un gran esfuerzo de innovación. ¿Sí? Entonces ahí lo que vemos es que la innovación se mide y se sabe lo que significa hacerlo bien en innovación y que en eso Chile ha pasado en los últimos 15 años una posición en que era expectante, porque era una posición media entre los seguidores, a una posición en que en realidad está abandonando el lugar, un lugar de privilegio en la innovación y está, no sé, camino en realidad a no tener una innovación muy competitiva. ¿Mm? Eso. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Estamos bien? Vicente tiene una pregunta, ¿no? Ahí se puso una foto mejor. Entonces, la primera parte, lo que quería decir, o lo que estábamos mostrando, es que cada vez se tiene más conciencia de que la innovación es muy relevante para el desarrollo, tanto así que que los líderes están incrementando sus presupuestos de innovación, que la innovación, hacerlo bien, es hacerlo bien en el proceso de innovación, que hay un proceso que es conocido y que uno tiene que tener una cierta expertise. No es solamente inventar, sino que es un proceso paso a paso, que lo vamos a ver ahora, y que en los rankings ya uno puede identificar los patrones de cómo están. Los primeros en los rankings son líderes muy activos, están inventando la metodología, luego tienen un grupo de seguidores con políticas públicas proactivas, los países del este, los países que están en la segunda parte de Europa, o como un poco menos competitivos de Europa, que siguen a los líderes. Estoy hablando de Portugal, por ejemplo, del mismo Italia, eh, eh, entonces son países que están siguiendo la tendencia, pero luego ya hay un grupo que lo hace en forma neutra y después ya del puesto 60 hacia abajo ya países que abandonan la competitividad en innovación. ¿Sí? En estos rankings estar ciento y algo no significa nada. Y como me gusta hacer ejemplos de fútbol, es lo mismo. Si uno está debajo del ranking 60 en fútbol, en realidad es un país que no juega fútbol. El otro día jugamos con un país que estaba 157 en el ranking. Bueno, eso es como, eso es como que en realidad es, un favor, es pedirle un favor que jueguen fútbol porque no lo conocen, ¿no? Eh, vamos con eso, entonces vamos a la segunda parte, y ahí está Israel, como un ejemplo, un país innovador, y aquí hay, ¿qué significa hacerlo bien en innovación hoy día? Bueno, es lo que yo estaba diciendo, innovar es parte de la caja de herramientas de la gestión de empresas. Hoy día, hacer innovación de buena forma tiene un cuerpo de conocimiento en gestión dado, que es robusto y que es importante. Es decir, la innovación es parte de la gestión, es parte de lo que deben saber los gerentes o quien mande sobre una empresa. Y es la herramienta, ¿y para qué sirve en términos de gestión?
es la herramienta para encontrar los resultados, para encontrar respuestas ante entornos desconocidos. Es decir, es lo que se ocupa en gestión para ir más allá de la frontera, para resolver problemas no conocidos, para tener nuevas soluciones, es para explorar, es la herramienta para explorar. ¿Cómo se hace innovación? La innovación se gestiona y depende de 4 cosas, ¿cierto? Este es un modelo de innovación que he sacado del BCG, y que lo primero que hay que hacer para gestionar la innovación es tener una alineación estratégica. La innovación tiene que ir con la estrategia pegada, es decir, la estrategia tiene que usar la innovación para avanzar en estos espacios de exploración. Luego la innovación tiene un proceso que se instala, que es un proceso dividido en partes, y por lo tanto hay que instalar el proceso en la organización, en las instituciones, en los países. La innovación se conduce en base a métricas, la innovación usa métricas, y finalmente la innovación requiere de una cultura pro innovación, instalar una cultura pro innovación. Y ese es un modelo básico de gestión de innovación. Entonces, muy relevante, se gestiona, y aquí me gusta a mí decir que depende de la calidad de los gimnasios. Es decir, ¿dónde se instala en organizaciones, en instituciones, en ecosistemas, que son los gimnasios? Es decir, yo para hacer innovación tengo que estar en un entorno. La innovación no se da de la mejor forma solo, no es que no se pueda dar solo o que no pueda haber alguien aislado haciendo innovación, pero el medio natural de la innovación es un medio social, y por lo tanto pueden ser instituciones, universidades, empresas, ONG, fundaciones, ecosistemas, ¿ya? Y donde yo un buen gimnasio lo reconozco porque alinea a la organización, sabe el deporte que practica, establece sus métodos, sus procesos, dice cómo corren los procesos y cuáles son los procesos, establece metas, objetivos, las hace sentir, sabe cuáles son los resultados de los procesos y qué es lo que pasa con los procesos, y crea cultura, espacios de encuentro, ritos. Es un sistema de objetivos y metas donde se busca una retención de talento. Es decir, el gimnasio tiene eso también, que tiene su método, pero también está llamado a incorporar talento, a ocupar talento, a promover talento, ¿sí? Segundo, el proceso. El proceso de innovación. Hoy día, toda política pública de innovación, toda estrategia de innovación, todo lo que se habla de innovación, al final es hablar del proceso. El proceso es el corazón de la innovación. El proceso es el centro de la gestión, riguroso, disciplinado, paso a paso, desde la creatividad, pasando por el desarrollo y logrando la realización en los mercados. Iterativo, ágil, ajustando un modelo de negocios de alta escalabilidad. Es decir, todos los diseños hoy día que hablan de innovación, el centro de la innovación es el proceso. El proceso de innovación es el conjunto de pasos asociados al desarrollo de un resultado innovador, generalmente relacionado a cualquier secuencia de procesos que represente un método para el desarrollo de nuevas soluciones. Generalmente está asociado a las metodologías de desarrollo de nuevos productos, que hay muchas. Sí, hay muchas formas de ver el proceso de innovación, pero el proceso de innovación clásico está dividido en 3 partes. La creatividad, que hoy día se maneja con la metodología de Design Thinking, que es la más promovida. La segunda parte, que es el paso del Valle de la Muerte, o cuando parte el emprendimiento, que es hacer un proyecto de innovación, y eso se maneja hoy día a través del Lean Startup, aunque hay distintas metodologías, muchas formas de ver la madurez de un proceso. Están los TRL, por ejemplo, que es mucho más para I+D. Y luego está la realización hacia los mercados, que la lógica es la de la agilidad, ¿no? Ahí está otra manera de dibujarlo. Esta es una curva de Catch, pero de nuevo las 3 partes clásicas de la innovación: idear, lanzar o desarrollar, crecer. Y esto es otra manera de graficarlo. Les estoy mostrando maneras de graficar el proceso actual de la innovación. Este es un dibujo que tiene que ver más con la entropía, ¿cierto? Que en la fase inicial es descubrir, luego validar y luego
ejecutar. Y esto tiene que ver con el modelo de negocio o con la innovación que va camino al mercado. Primero la exploración, que es la ideación, pero en este caso también el ajuste, la viabilidad del modelo de negocio. Lo segundo es la validación, que sea repetible y finalmente escalable. Es otra forma de mirar la innovación. El proceso de innovación, acá está bien recogido también en todo su desarrollo y de acuerdo a lo que veíamos, es un proceso iterativo donde voy ajustando dos cosas que van dando información: el desarrollo de cliente y el diseño de producto, ¿sí? En forma continua. Entonces, lo que les quiero mostrar es, es que estamos viendo cómo se maneja la innovación y el primer punto que vimos es que la innovación se gestiona. Lo segundo que estamos viendo es que la innovación se gestiona, el corazón de la gestión es el proceso. Y este proceso cada vez se une más a la metodología o a la lógica de los principios de desarrollo ágil, que apuntan a esto: desarrollo estrechamente vinculado con los clientes, que tiene que ver con probar requerimientos cambiantes, entregar soluciones frecuentemente, trabajado a través de equipos altamente motivados, que buscan lo simple, que buscan cosas rápidas, que buscan avance, y que eso está dentro del marco del desarrollo ágil. Entonces, lo segundo que estamos viendo es que la innovación moderna es, lo relevante es el proceso. Por lo tanto, si vamos a tener una estrategia de innovación, debemos, para que, para que rente esa innovación, para que esa innovación avance, tiene que haber una lógica de entendimiento del proceso, ¿ya? Lo tercero es la lógica del entendimiento del mapa total y del manejo de las métricas y todo, pero también el manejo del portafolio, ¿no? Es hoy día manejar innovación moderna significa visualizar, tener mucha información y manejar un portafolio de iniciativas en organizaciones que deben también manejarse con una lógica ambidiestra, un portafolio, manejarse dentro de la exploración y de la explotación, ¿no? Ajustando los procesos conocidos, pero también saliendo a buscar nuevos procesos a través de explorar, ¿no? Entonces, como tercer punto está esto, que lo digo, que la innovación reconoce estos ámbitos, esta ambidiestría, ¿ya? La lógica ambidiestra, que es desde las compañías maduras, pero sí también la lógica de los startups, y que la innovación la traduce al manejo de portafolios que están desde innovación menos riesgosa, más riesgosa y con distintas características. Y sobre todo portafolios manejados con muchos indicadores. Indicadores que estresen los talentos, que permitan aprender y que también apunten a jugar en equipo, ¿ya? Ahí están sistemas de visualización que se ocupan en innovación para ver los portafolios y los indicadores que pasan desde lógicas que son las SMART, que son una forma más tradicional de medir los indicadores, a, a los indicadores FAST. ¿Me esperan un poco? Perdón. Ahí vuelvo y volvemos. Lo que estábamos viendo es que el tercer punto, y consecuente con lo que habíamos visto de cómo se gestiona la innovación moderna hoy día ocupa muchísima visualización, muchísima retroalimentación, lógica también con los procesos y con la agilidad, sistemas de visualización, conversaciones, maximizar el aprendizaje y, y, y la utilización de indicadores que son estratégicos, mucho más que indicadores de control, ¿no? Vamos a eso. Ahí está la lógica de los indicadores FAST, que son indicadores más utilizados en innovación y que apuntan a conversación frecuente, ya, que tiene que ver con la retroalimentación,
con entender por qué se están dando los indicadores, ambiciosos, que desafían, que jalonan la innovación. Un buen indicador tiene que llamar e invitar a la innovación, específicos, muy focalizados, muy centrados en algo que yo quiero experimentar, que quiero probar, y transparentes, que tiene que ver con que los indicadores en general se dan a conocer a todo el mundo y son transparentes en términos de que la gente sabe y no es coercitivo ni de vergüenza ni nada, porque lo que trata de hacer es invitar a las personas a ayudarse, ¿no? Por lo tanto, son conocidos transversalmente en las organizaciones, que es lo que se está persiguiendo, ¿no? Esta es la lógica del manejo de información frecuente para mejorar la retroalimentación, ambiciosa para jalonar la innovación, específico para mantener foco, transparente para que todo el mundo esté alineado detrás de conseguir esos indicadores. Ahí hay un ejemplo también de un tema que está muy de moda en innovación, que es ocupar una métrica central para las organizaciones, una North Star, una estrella del norte, ¿no? Que es una métrica de alta calidad que ayuda a generar un sistema de innovación, un ecosistema alineado. Finalmente, ¿qué significa hoy día gestionar la innovación? Como cuarto punto, con organizaciones centradas en las personas y su aprendizaje, que usan activamente la sociocracia. Sociocracia significa la forma de gobierno a través de lo social, ¿no? Y lograr ambientes positivos, comprometidos, que se relacionan y confían, con significado y orientados a logros colectivos, ¿no? El último punto de la gestión moderna de la innovación hoy día trae mucha inversión en personas, ¿no? En la capacidad de aprendizaje de los talentos. Y aquí está la humanocracia, ¿cierto? Otra manera de también la holocracia se ocupa, de decir esta onda moderna, actual, súper actual, respecto de ir cambiando las lógicas burocráticas de los 90 hacia lógicas más humanas y que apuntan a ambientes mucho más de mayor productividad, pero también de mucho más capacidad de aprendizaje. Entonces ahí vemos cosas que tienen que ver con el aprendizaje, ¿no? La experimentación frente a los mercados, reconociendo la meritocracia, con alto compromiso y con mucha libertad. Entonces son organizaciones mucho más horizontales, con oxígeno para hablar, con tiempo para hablar, donde hay mucho aprendizaje, ¿no? Ahí está una foto de Carlos Osorio, donde también, en términos de cómo se entienden los equipos, hay que entender que los equipos y las personas hay que hacer una inversión por tener objetivos compartidos, apuntar a la diversidad, ¿cierto? Eso ya viene a ser sociocracia, un buen proceso de desarrollo con buenas metodologías y que apuntan a estimular más liderazgo o ideas creativas que llegar a acuerdos, más que promediar. Y que eso genera alto impacto en la innovación, ¿no? Eh, y también en esto de la cultura y del manejo de las personas está el tema del manejo de los ecosistemas. Y ahí, como decía, es entender que la innovación se da mejor en gimnasios, en ambientes sociales, y este es el gran gimnasio quizás de ciudades, de universidades, que son los ecosistemas, donde en la dotación de recursos se habilita infraestructura, pero también se da paso a los talentos, al liderazgo, que son los ambientes de personas, ¿no? Y se generan instituciones formales, cultura, redes, que es lo que alimenta. El cuarto punto para manejar bien la innovación y cuál es la tendencia es a manejar la innovación a través de ecosistemas y sociocracias. Fijarse mucho en la lógica de las personas. ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios hasta acá? ¿No? ¿Nada? ¿Vamos bien?
Entonces, en este último punto, voy a seguir respondiendo qué significa manejar hoy día innovación moderna, y voy a hacer 3 puntos de capacidades que se requieren para manejar la innovación en forma moderna en las regiones. Vamos a eso. Primero, la capacidad de aceleración global. Alistar el equipo para jugar un campeonato real y que mire a la lógica global. Foco, mercado, metodología, digitalización. Hoy día la innovación está jugando en el mundo y cualquiera desde cualquier parte del mundo puede hacer algo global y altamente competitivo. Y por lo tanto, la innovación, si bien esto es bueno porque yo puedo llegar a competir en el mundo, también la calidad con que se hace la innovación tiene que ser de calidad global. Y eso tiene que respetar los estándares que ocupa la aceleración de nivel global, ¿no? La aceleración de nivel global y la lógica estratégica de nivel global está apuntando fuertemente a la innovación top-down, que se llama, o estratégica. Es decir, cada vez más la aceleración global o la capacidad de tener gigantes, la capacidad de hacer grandes empresas, unicornio, depende de una lógica estratégica, ¿ya? Y de una lógica estratégica que baja, que es la innovación estratégica, que va de arriba hacia abajo, ¿sí? Ahí está la lógica top-down o estratégica, que implica manejar portafolios, donde el equipo gerencial sabe lo que quiere, tiene la visión, sale a buscar proyectos y se arman los proyectos, se eligen los talentos, se crean los incentivos, se controla, dirige y exige. Y este tipo de innovación supone equipos expertos que aprenden a alta velocidad y muy involucrados en innovación. Requiere una gran capacidad de gestión, de management, para estar en la lógica estratégica global, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo acá es que hay una primera capacidad de aceleración global que requiere gente mucho más educada en innovación y mucho más manejo estratégico de la innovación. ¿Para qué? Para gestionar estos embudos, que son cómo se obtienen los portafolios de innovación y cómo se crean las innovaciones a mucho mayor tasa, velocidad, con un encaje de recursos mucho más exacto que permita que las innovaciones salgan globalmente. Para eso se requiere capacidad estratégica. Aquí hay un dibujo que se muestra que la innovación abierta requiere una visión top-down para también levantar innovaciones bottom-up, ¿no? Estos son los funnels. Hay un funnel top-down y un funnel bottom-up. El segundo tema de capacidad para manejar innovación de alto nivel hoy es la capacidad de manejar portafolio. La innovación se maneja a través de portafolios, ¿ya? Y los portafolios se miden, se visualizan, se gestionan. Entonces hay que hacer más innovación top-down, más bootcamp y sprint, mayor medición y control sobre el portafolio, más medición, ¿sí? La gestión de la innovación se expresa a través de la conformación de portafolio y este debe reconocer las dos almas, lo que hablábamos, la exploración y la explotación, ¿ya? Y entonces nosotros, si queremos tener una universidad innovadora, tendrá que mostrarnos el portafolio de innovaciones que está haciendo. Si queremos tener una región innovadora, nos tendrá que mostrar el portafolio de innovaciones que está haciendo. O si hay un centro y me dice que está teniendo mucho impacto, yo debo conocer ese impacto a través del portafolio y los proyectos que está haciendo, ¿sí? La innovación se mide a través de los portafolios. Y la forma de gestionar los portafolios, aquí está el portafolio de exploración, que es a través de la búsqueda, es alimentarlo con la ideación y luego ir moviendo los proyectos hacia distintos campos donde estas flechas y estos puntos dicen las cosas que se hacen en cada uno de los avances del portafolio. Se idea, se persevera, se transfiere si es que ya es una innovación madura, o se saca como spin-out, o si es que fracasa, se retira. Y si no, se pivotea o se invierte si es que va a seguir creciendo como un unicornio, ¿no?
Entonces acá se ve que hay un manejo estratégico de los portafolios. Y acá está el otro manejo estratégico de un portafolio de explotación, donde lo mismo se hacen proyectos de innovación y se tienen tácticas para manejar el proyecto de innovación. ¿Sí? Ahí está quien maneja un gran portafolio y es un extraordinario en esto, es Elon Musk. ¿Eh? Aunque alguna gente lo odie, la verdad es que está en muchos sectores con grandes portafolios de innovación. Es admirable lo que está haciendo en términos de los resultados de innovación. Y finalmente, hacer innovación moderna hoy día, decíamos, lo primero, tener capacidades de aceleración global, metodología, discurso, relato, claridad, metodología, talentos que sepan de aceleración global de muy alto nivel. Segundo, lugares donde se maneje estratégicamente los portafolios de buena forma. Y lo tercero es la capacidad de desafiarse a hacer planes complejos, es decir, hacer planes de mediano o largo plazo, de alta complejidad y ser capaces de llevarlos al éxito. Y esto permite desafiarse a ser campeones, ser de muy alto nivel a nivel de región, de país, con temas de punta, pero para esto, para llevar planes complejos, hay tres capacidades centrales: hacer planes bajo reglas simples, pero en temas complejos, la capacidad para coordinar diversos actores, generar planes conjuntos, generar líneas de trabajo transformadoras, establecer indicadores para medir los avances reales, producir dinámicas de cambio, planes simples, lógicos, mapas que deberían a resultados posibles de medir. Siempre me gusta esta lámina porque es el CEO que llevó a la batalla a Sega contra Nintendo y el plan de batalla era bastante simple, ¿no? 5 puntos. Pero le funcionó y fue genial. Una segunda capacidad es trabajar modularmente en velocidad con soporte digital, que es la capacidad de establecer las dimensiones del problema, derivar componentes, trabajar en paralelo, establecer velocidad, ocupar la orquestación, es decir, ser capaz de generar redes complejas de trabajo y entender redes complejas de trabajo. Trabajar modularmente y en velocidad. Hoy día la innovación es muy, muy veloz y depende de muchos componentes que se mueven a la vez y que son habilitantes. Por lo tanto, la capacidad de entender bien la complejidad y de moverse en la complejidad es vital para alguien que quiere entender la innovación moderna. Y finalmente, y esta palabra que se repite en varias partes, es construir ecosistemas de apoyo fuerte a la innovación. La innovación, de nuevo, repetirlo, es social. Convocar, alinear, motivar, focalizar recursos en innovación y emprendimiento, difundir metodología y cultura, tener un idioma común, tener muchos nodos, tener este gimnasio gigante o muchos gimnasios conectados. Hacer innovación moderna hoy día en cualquier documento de innovación moderna se van a encontrar con la palabra ecosistema. ¿Sí? Eso. Entonces, ahí están 3 temas relevantes de considerar, y ahí finalmente la innovación moderna, y como para ir cerrando este capítulo que tiene que ver con qué significa hacer innovación hoy día. La innovación pasó de ser un deporte relativamente amateur, o como una caja negra, donde no sabía cómo resultaban las cosas, o muy asociado a la investigación, a la creatividad, a un deporte totalmente profesional, donde existe un proceso central muy conocido, de pasos claros, donde hay que ser extremadamente disciplinado, donde hay que llamar al mejor talento y donde se conocen las claves para jugar. Hoy día el juego de la innovación es un juego de alta velocidad y de muchos resultados. Y está obteniendo tan buenos resultados que en los países líderes, en los países desarrollados, se están aumentando y aumentando los presupuestos de innovación.
y está resultando porque esos países van camino al desarrollo y las tecnologías nos están dando sorpresa todos los días. Por lo mismo que es un deporte que pasó a ser profesional, quien quiera hacer innovación moderna hoy día debe sentir el dolor de hacer un deporte de alto nivel. No pain, no gain. En la innovación, si no hay recursos, si no hay talento comprometido, si no estamos realmente estresados contra los indicadores, es muy difícil tener avances fuertes. En esto, el mensaje que significa hacer innovación hoy día es también jugársela por la innovación. En eso, como veíamos, si es que uno toma los rankings, ya que esto se mide, Chile estuvo en una posición expectante, número 31, que significaba que íbamos a la casa de los campeones mundiales, ¿ya? De los 20 mejores, son realmente los mejores del mundo. Íbamos a la casa de ellos, pero en los últimos 15 años hemos retrocedido a la posición número 53, que significa básicamente estar en una innovación neutra, pero en realidad bastante cercano a salir de los países que hacen innovación, que es más o menos por ahí, por el 60. Entonces, estamos en una posición de peligro respecto a la innovación en Chile. Se han incrementado los talentos, se han incrementado las capacidades de las universidades, se han incrementado las condiciones para hacer innovación, pero la alineación y la coordinación está pasando por su peor minuto. Eso, con eso termino la guía, dejo de compartir y si hubiesen alguna pregunta o algún comentario, encantado de responderlo. ¿Está bien? Sí, todo bien. Ahí no sé si Edgardo, Paola, Rayen, Carlos, Está bien, son todos alguien tiene los alguna duda. bien. Vicente siempre es un filósofo de esto, así que está pensando. Todo bien por acá. Paola, qué gusto saludarte. Espero que estén muy bien. Eso. Ya pues, entonces estamos terminando, ¿no? ¿Qué, Vicente, me querías decir algo? Sí, lo que me he topado últimamente, digo, en la filosófica es un poquito en el proceso de innovación, cómo se enganchan o no tiene nada que ver, ahí esa es la pregunta, el doble diamante con el funnel, el túnel. El doble diamante. El doble diamante lo que te reconoce, lo que pasa es que el panel es una explicación del volumen de ideas, ¿sí? En cambio, el doble diamante es una explicación del proceso. ¿Me entendió, no? Entonces, los funnels de innovación siempre es para retratar que la innovación, y sobre todo que es súper importante, es que la innovación es un juego de números. Si tú tienes muchas ideas, tú tienes buenas ideas. Y eso es muy importante y el funnel te lo retrata. Y además te dice que tú tienes que partir de muchas ideas y después ir concentrando, ¿no? Entonces el dibujo del funnel, que era el primer dibujo y que era un dibujo que sale a fines de los 70 y que se ocupa mucho hasta los 90, era como el dibujo, cuando te tenían que hablar de innovación, ese era el dibujo. Y ese es el clásico, ¿no? Pero cuando se empieza a avanzar en gestión de innovación, que esto es 2005 en adelante, que no es tanto tiempo, entonces empieza la lógica de la divergencia y la convergencia, que ya tiene que ver con el proceso de innovación y con cómo tú manejas, por así decirlo, la mente de mejor manera para hacer innovación. Y luego reconocer las fases de la innovación, donde ahí tú tienes dos cosas que en el fondo están dentro del proceso. El primer diamante es el del proceso creativo, ¿ya? Que es primero sacar muchas ideas y después hacerlas converger, trabajar la idea hasta llegar al punto de vista, al point of view, que es la mitad del... Y luego ya tú entras al proceso de desarrollo y entras a la lógica del Lean Startup y que también sales a experimentar y después... Entonces, los dos son importantes. Si tú tuvieras que calzarlo, tendrías que calzar la fase de creatividad y un poquito de la fase de desarrollo, porque no es todo,
pero el doble diamante está mucho más ligado a la descripción de la cantidad de ideas, a la lógica del proceso de innovación, ¿sí? Pero eso. Ya, pues yo creo que con esa explicación que es súper técnica, yo creo que vamos a ir terminando porque fue como una lata, ¿no? ¿Sí? Ya. Ya Gracias. pues, gracias, Inti, entonces. Nos vemos. Gracias por Chao, participar. chao. Chao, chao, Isa.